Pues muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a otra sesión de literatura en la Fundación Caballero Bonal, que ya empezamos con el horario de verano. Ya hoy hemos empezado con una prueba piloto a las 8 de la tarde, pero ya vamos a seguir a las 8 de la tarde hasta después del verano, que ya volveremos a las 7:30. Estamos contentísimos de tener a Abraham Guerrero Tenorio. Por fin nos ha costado, porque él, aunque es alcense, está trabajando fuera y entonces no es tan fácil como antes traerlo. Cuando él ha presentado sus 2 libros anteriores, pues sí que ha podido venir con cierta facilidad, pero ya hay que traerlo desde la meseta, y eso es más complicado, y aparte tiene horarios de trabajo, en fin. Nos ha costado, pero ha merecido la pena. A su derecha repetimos con Nieves Vázquez Recio, que estuvo también el lunes presentando a otro Abraham, que está sentado en el público, Abraham Quirós. Y eso parece un poco el día de la marmota. Pero son 2 voces muy diferentes, ya lo vais a ver, igualmente muy válidas y muy interesantes. Y a mí me gusta decir que ya a lo mejor a Abraham esto le molesta, pero yo siempre lo digo, que él es mi niño de oro. Se lo digo desde el principio, desde que lo conocí la primera vez en Arco, yo dije, este chaval, le digo niño porque es mucho más joven que yo. Entonces digo, este chaval va escopeteado, va a llegar muy lejos, este es un niño de oro. Y efectivamente, a partir de que empezó él a moverse en las editoriales, a ganar premios, a publicar, y ya no solamente por ganar premios y por ser reconocido, sino que tiene una literatura muy, muy especial, muy propia, que lo hace todo bien, porque lo mismo escribe poesía y lo hace estupendamente, escribe novelas, lo hace estupendamente, escribe todo, y luego tiene un trato exquisito. A mí me encanta hablar con él, y me imagino que como profesor, que es lo que está ahora haciendo, seguro que lo está haciendo muy bien, y porque ya digo, es el niño de oro. Así que yo creo que la primera vez que te dije eso estaba Caballero Bonal, estaba vivo, claro, sí, estaba vivo, y se lo dijimos a él también. Le dijimos, hay en Arco un chaval, síguele la pista que ya verás. Así que nada, eres de la casa, y nos alegra mucho que además traiga 2 libros, uno en prosa y otro con narrativa con un cierto toque documentales, pero narrativa, ficción, y uno de poesía. Pero iba a estar también una amiga y presentadora, ahora él seguramente hablará de eso, que no ha podido estar, pero Nieves va a hacer doble labor hoy, así que la vamos a aprovechar bien. Le voy a pasar primero el testigo a Abraham, por si quieres decir lo de Sara, y después a Nieves, ¿vale? Muchas gracias. Bueno, buenas a todos. Vengo muy contento porque yo me pongo muy nervioso en las presentaciones. Siempre me creo que no va a venir nadie a verme. Y he visto mucha gente conocida que hacía mucho tiempo que no veía, y me habéis dado una alegría, y estar con Nieves siempre es un motivo de celebración. Me iba a presentar con nosotros Sara Bueno, más conocida como Sara Búho, pero ha tenido un pequeño percance y me ha pedido que la disculpe para la gente que venía escuchando. Y nada más. Bueno, pues nada. Aquí, buenas tardes. Esta semana me ha tocado presentar a 2 Abrahames, este es el segundo Abraham, y los 2 han sido estudiantes, alumnos, no me gusta mucho la palabra alumno, pero estudiantes con los que compartí clase, yo como profesora y ellos como estudiantes, ¿no? Bueno, y eso la verdad es que me llena de satisfacción, ¿no? Que la gente más joven pues vaya andando este camino de la literatura, y yo me siento muy contenta, muy satisfecha. En el caso de Abraham Guerrero, pues ya estamos andando porque suelo acompañarlo muchas veces en las presentaciones. Estamos andando un camino muy largo, y yo muy contenta de poderlo acompañar siempre en cada uno de sus libros, que ya conforman un estante o medio estante de biblioteca, desde Los días perros del año 2018, que a mí ya me impresionó en la isla de Sistola, pasando por Toda la violencia, que bueno, que fue quizás
el poemario que lo hizo abrir, ¿no?, a todos los lectores de ámbito nacional, incluso internacional, con el premio Adonais, el premio Ojo Crítico. Polvo y Tierra, que es un poemario del año 2024, Luces de Hanover, que fue premio de narrativa en la Universidad de Sevilla, ¿en qué año? 2020... Bueno, fue en 2021, lo que vale, pasa es que se publicó la novela en 2023. Claro, Polvo y Tierra fue posterior, porque lo presentamos en el 2024. Bueno, y venimos a esta tarde con 2 libros, los 2 premiados, además, ¿no? Porque cada libro de Abraham está respaldado por un premio, ahora hablaremos de esto, pero el primer libro del que vamos a hablar es La pared de enfrente, que es una novela que obtuvo el premio Valencia de Narración en castellano en el año 2025, y Patio, que acaba de recibir, bueno, ya hace unos meses, el premio internacional Antonio Machado de poesía. Claro, el mundo de los premios es un mundo cruel y, como diría Roberto Bolaño, está lleno de canallas, ¿no? Pero en el caso de Abraham, podemos decir que esos premios avalan una obra enorme, ¿no? Una obra que se defiende por sí misma, que tiene una profundidad, y premios ganados a pulso, premios regalados, y como digo, que respaldan una obra profundamente seria, una obra que empieza, como digo, con Los días perros, y que a mí me deslumbró ya, y con toda la violencia ya me tiró del sillón, y Luces de Hanover, es decir, que es un autor que va creciendo y que tengo que decir que ya me adelanta, no en edad por supuesto, pero sí me adelanta en sabiduría literaria, en ojo editorial, me adelanta, ¿no? Y yo estoy enormemente contenta de verlo crecer de esta manera, y no puedo estar más orgullosa sin ser pariente ni madre ni nada, pero sí amiga, ¿no? Estoy muy, muy orgullosa de él. Vamos a hablar de 2 libros que son distintos, porque uno es una novela y otro es un libro de poesía, pero tienen algo en común, y quería empezar con eso, porque yo, viendo ya la trayectoria de Abraham, yo diría que pensando un poco lo que iba a decir esta tarde, que en Abraham hay como 2 fuerzas que de alguna manera describen su literatura. Una fuerza que yo llamaría centrífuga, que es esa fuerza que aparece en Los días perros, Las luces de Hanover, también en algunos elementos de Toda la violencia, pero esa fuerza centrífuga que hace salir al escritor de su centro, de su casa. Como muchos jóvenes de su generación, se ven impelidos a la intemperie de las grandes urbes, de las metrópolis, a lo que llamaría Joseph Steiner la extraterritorialidad, es decir, el salir de la casa, del hogar, de lo propio, del amparo, del calor, de lo que te es cercano. Esa fuerza centrífuga yo creo que define una parte de su obra, ya digo, quizá no por voluntad, sino por destino biográfico, como muchos compañeros de generación. Pero después está la fuerza centrípeta, es decir, la fuerza que hace al escritor intentar volver al centro, a la casa. Y esa casa significa, en primer lugar, su lugar de nacimiento, Arcos de la Frontera. Y en segundo lugar, volver al centro verdadero, que es la memoria. La memoria, una memoria sangrante, yo creo, que marca su literatura de una manera muy profunda. Está desde Los días perros, pero desde luego está de una manera soberbia en toda la violencia, y está en La pared de enfrente y en Patio. Entonces, ¿qué aúna estas 2 obras con las que nos vamos a ver esta tarde? Pues precisamente esa fuerza centrípeta, es decir, la del escritor que vuelve a casa, que vuelve al hogar después de una especie de viaje, una vuelta a la Ítaca perdida, y claro, la vuelta siempre es dolor, por un lado, pero también la vuelta es reconocimiento de quién uno es, y reconocimiento también de los mitos fundacionales, por así decirlo, de lo que marca nuestro propio destino. Y yo creo que entre esos mitos fundacionales, según nos descubre el autor, pues estaría Manolita Chen. Y a Manolita Chen está dedicada la novela La pared del frente, una novela magnífica, una novela soberbia, con la que quiero yo empezar, con una portada además en edición de la Caja Books, que es impresionante. Y yo quería preguntarle a Abraham, bueno, por esto, ¿no? ¿Por qué te enfrentas o por qué eliges a
a Manolita Chen como objeto de trabajo, de un trabajo que te ocuparía años y que vemos que respalda una obra, como digo, magnífica. Bueno, yo nunca en mi vida me hubiera imaginado que yo iba a escribir una novela sobre Manolita Chen. Eso, ¿no? Las tramas y los argumentos vienen y tú no eres consciente de que vas a escribir sobre eso, ¿no? Pero yo en pandemia tenía una fuerza centrífuga en la cabeza. Todavía no había ganado el Adonai ni había publicado solo Los Días Perros. Pero yo ya estaba terminando Las Luces de Hanover, o aburrido de Las Luces de Hanover, y estaba buscando la siguiente, ¿no? Pero no tenía ningún argumento, ninguna trama, ni nada. Lo que sí tenía claro era que quería escribir una novela polifónica y que quería que el personaje fuera femenino. Una mujer andaluza, con el habla andaluza, con el poderío, la fuerza, la potencia del habla andaluza, ¿no? Quería acercarme a cómo narra mi pueblo, ¿no? Porque me daba mucho, bueno, no me da coraje, yo soy lector pero me fascina mucho, por ejemplo, la narrativa latinoamericana por la musicalidad y el lenguaje que utiliza, y decía, bueno, que en Andalucía el lenguaje y la musicalidad también es muy especial, ¿no? Y quería componer algo con esos elementos. Y en pandemia, pues, buscando cosas ya que ver, de hecho que ya me había quedado sin cosas para ver, veo que en Filmin hay un reportaje de Manolita Chen de Arcos. Y dije yo, ay, mira, qué curioso, ¿no? Porque Manolita Chen en Filmin, yo no sabía que Manolita Chen era tan conocida, ¿verdad? Y lo vi. Y claro, descubro una vida única, con una trama súper potente, con una voz que era la que estaba buscando, porque me reí mucho con el documental, tenía todos los componentes, ¿no? Pero no me gustó tanto el documental, porque, claro, yo soy vecino de Manolita Chen, y la Manolita Chen que había conocido, pues era una Manolita Chen que no estaba muy bien vista en el pueblo, sobre todo porque cuando yo tomo conciencia del nombre de Manolita Chen, pues cuando soy adolescente y a ella la encarcelan, ¿no? Por eso la novela empieza en la cárcel, a ella la encarcelan, entonces pues ya los bulos, los murmullos, todo por el pueblo recorre como la pólvora. Tú cuando tienes 14, 15 años, te dejas llevar por la marabunta del pensamiento del pueblo. Pues para mí Manolita Chen era pues la travesti, perdonadme el lenguaje, pero era así, que habían metido en la cárcel y que había tenido negocios turbios en el pueblo. Y en el documental descubro otra cosa, ¿no? Y también descubro que digo, bueno, si quieres algo polifónico, qué mejor que hable Manolita y distintas versiones, porque yo conocía de cosas que ella contaba, de decir, bueno, a mí me lo han contado de otra forma, yo sé que esto ha sido de otra forma, quería meter una intriga policial, y la intriga policial la tenía ya hecha, ¿no? Y ahí vi que tenía muy buenos mimbres para una novela, e investigué si alguien la había escrito, porque digo, es imposible que tan buena trama nadie se haya atrevido a escribirla. Y ya empecé a escribir con la cabeza la novela, ¿no? Desde 2020 hasta 2023 que no empecé a hacer el oficio del escritor, pero siempre yo recuerdo estar en Canarias con mi amiga Patri y decirme, ¿qué es lo siguiente? Ahí gané el Adonai, ¿qué es lo siguiente? Y mira, pues lo siguiente es terminar Las Luces de Hanover, pero quiero ponerme, y le contaba, va a ser, no es el resultado que ha quedado, ¿no? Pero yo ya tenía mis fantasías con la novela. Así que vi que ya en mi cabeza el principio de la novela lo escribí en 6 minutos porque ya llevaba 3 años con el principio en la cabeza. Bueno, claro, antes de entrar a la novela propiamente dicha, hablas de 3 años y claro, detrás de esta novela hay una
grandísima documentación, ¿no? Entonces, me gustaría que hablaras precisamente de esos 3 años previos, porque vemos el resultado, pero esto es un iceberg, ¿no? Vemos la punta del iceberg y detrás de debajo bajo la superficie, dentro del agua, hay una documentación riquísima porque hablaremos más de la novela, pero la novela es un friso donde se nos representa todo lo que es la España del tardofranquismo, es decir, que de personajes interesantísimos. Vivimos, ¿no?, en propia piel lo que le está pasando a Manolita Chen, entonces todo eso como hablas con Manolita Chen, que hay detrás de toda esta novela para llegar al discurso, ¿no? Pues, a ver, yo con el documental tenía una guía temporal, lo que pasa es que Manolita es muy fabuladora y que lo estaba comentando antes, Manolita es muy fabuladora y lo que cuenta en el documental, yo ya investigando en otra entrevista lo contaba, pues había ocurrido en otro año, con otros personajes, etcétera, ¿no? De hecho, yo en la última visita con Manolita, no en la última, en la penúltima, yo necesitaba verla con urgencia porque es muy difícil verla, ella estaba para arriba y para abajo, es muy difícil concertar una cita con ella, pero yo necesitaba verla y decirle, mira, ahora déjame hablar a mí, porque necesito saber, ¿esto fue en este año, sí o no, cercano, tal? Porque, claro, también es normal, son muchos años los que lleva viviendo, ¿no? Entonces, claro, yo vi muchos huecos en su relato oficial, ¿no? Y esos huecos los tenía que rellenar. Y también me di cuenta, y esto fue algo que agradezco mucho de haberme dado cuenta tan pronto, de que su historia era su historia y era la historia LGTBI del siglo XX español, ¿no? Porque con las cosas que ella contaba, ella había estado presente, porque yo vi muchos documentales, leí mucho, tengo muchos amigos, autoras que pertenecen a la literatura queer, me ayudaron mucho y tal, recomendándome lectura. Entonces, en esa lectura, en esa visualización y con la historia que me había contado Manolita en las grabaciones, yo me di cuenta que su historia era la historia LGTBI española. Ella había estado presente pues en la Barcelona de los años 60. Claro, yo digo, Barcelona de los años 70, esta mujer dónde ha estado, tal. Me pongo a investigar sobre el barrio chino de Barcelona y descubro un universo único, que se prestaba a la literatura, pero como disfruté muchísimo escribiendo este capítulo, ¿no? Pues ahí descubro, ¿no?, cómo Barcelona fue el inicio de la libertad LGTBI ya desde los años 30, ¿no? Como artistas, incluso internacionales, el propio Dalí, Kubala, iban a los espectáculos un poco a escondidas, la magnitud que tenían esos espectáculos ilegales, ¿no? No dejaban de ser ilegales. EPA participó en la transición española muy activamente, en esa manifestación famosa en la que las transexuales salen a la calle, porque se hizo la amnistía para los presos políticos, pero no para los presos por la ley de peligrosidad social. En fin, ella fue protagonista de todo eso y sus propias vivencias me permitían hacer una novela de memoria histórica, ¿no? Que es algo que yo no me había planteado, egoístamente, a mí me interesaba la trama policial, que era la intriga, que era lo que iba a hacer al lector pasar de página, que al final quedó en lo mínimo, ha quedado en lo mínimo, porque lo otro fue agrandándose. Yo cuando buscaba información, bueno, investigué, he leído muchos ensayos, le he hecho entrevistas a Carla Antonelli, entrevistas a... Ella no quería que la nombrara, pero Mónica en la novela se llama Mónica en la realidad y fue una de las pioneras para el orgullo de Madrid, aunque ella no está muy orgullosa ahora de lo que se ha convertido, pero
fue de las pioneras, ha sido una activista que ha estado muy al pie del cañón, entonces me dio muchos detalles, fui a Madrid a verla, es decir, el trabajo de investigación ha sido amplio. Yo creo que sí, que ha sido amplio, ¿no? Se nota. Bueno, entonces vamos a aterrizar en la novela. La novela tiene una estructura muy interesante, está dividida en 5 capítulos, cada uno antecedido por un verso de Luis Cernuda. Porque la poesía no deja de estar presente en la novela, ¿no? Y el personaje, bueno, el escritor Luis Cernuda y también Julio Mariscal están ahí como sombras o como fantasmas en el sentido positivo que nos acompañan y que también interfieren en los personajes de la novela. Me parece muy interesante que Abraham haya sabido mezclar una trama policial que es verdad que queda como en segundo plano, pero no porque sea débil, porque desde el comienzo sabemos, y no hago ningún spoiler, que Manolita Chen está en la cárcel. Entonces la novela empieza, digamos, por el final, y hay una reconstrucción hasta llegar a esta situación carcelaria. Entonces, tenemos 5 capítulos, precedidos todos por un verso de Luis Cernuda, y como digo, esa trama policial, que es la que al principio digo, bueno, esta mujer porque está en la cárcel, ¿no? Si no tenemos memoria, yo no me acordaba de Manolita Chen, lo que pasaba o dejaba de pasar, pero claro, nos la presenta en la cárcel. Y la novela, digamos, llega a nosotros de una manera muy especial, o para los lectores, digo andaluces y gaditanos en especial, de una manera muy especial, muy singular, porque nos relaciona esta Manolita Chen con, por ejemplo, La legionaria de Fernando Quiñones. Porque lo primero que escuchamos es la voz de Manolita Chen, y esa Manolita Chen con un poderío, con una capacidad que tiene Abraham de recuperar su lenguaje, pero no con un andalucismo, con un gaditanismo que suene excesivo, sino con una elegancia estupenda, pues nos presenta un personaje muy vivaz que está hablando en un monólogo, está hablando con otro personaje, compañera de celda, y así arranca la novela. Pero bueno, como decía Abraham, la novela no se reduce, como era en el caso de Quiñones, a un monodiálogo, ¿no? Lo interesante de la novela, y aquí creo que aparece otro escritor, yo no sé si tenías presente a Fernando Quiñones, pero desde luego sí tenías presente a Roberto Bolaño, porque, como tú dices, ese corriente de voces que van llenando el espacio narrativo, personas que hablan, muchos puntos de vista, porque es muy interesante, ¿no? Abraham no nos ofrece una visión maniquea de Manolita Chen, sino una visión compleja, prismática, que se nutre de todos los personajes que van viéndola desde diferentes ángulos y nos permite componer un personaje muy complejo y para nada unidimensional. Él no hace una defensa, digamos, presentándonos a Manolita Chen como una santa, sino como un ser humano con toda la complejidad que el ser humano tiene, ¿no? Con sus sombras y sus luces. Y desde luego ese coro de voces que me recuerda a los detectives salvajes me pareció el lenguaje de la novela como un hallazgo fundamental. Y el personaje, ¿no? Es decir, él nos va, y ahora me gustaría que hiciéramos un poco de recorrido, retratando al personaje desde su cuna, desde Arcos de la Frontera, y a mí esa parte me pareció terrible en su belleza. Porque el pasado de Manolita Chen en Arcos, como niño que se ve a disgusto con su propia identidad, con su propio cuerpo, y cómo tiene que luchar contra una sociedad que se niega a admitir su propia identidad sexual, en Arcos esa parte me parece espeluznante, también Barcelona, por supuesto, pero el retrato que hace de esa sociedad dictatorial y que arroja a la cuneta a toda persona no normativa, me parece un friso magnífico. Entonces yo quería que tú nos empezaras a contar un poco ese origen, ¿no? Sin desvelar demasiado de la novela, pero cuentas detalles impresionantes de la cotidianidad de lo que debía ser una persona como Manolita Chen, ¿no? En cuanto a lo bolañesco, está obviamente, y va a estar en toda mi literatura seguramente, ¿no? Pero porque a mí me gustan mucho los personajes que se salen de la norma, que están al margen, ¿no? Los personajes extraños y que crean extrañamiento, ¿no? Y no es casualidad ahí que haya elegido a Manolita Chen, ¿no? Y de ahí la polifonía en realidad.
Yo aquí tengo que decir que iba a copiar a Bolaño en lo del enunciado en negrita, bueno, que eso lo ha hecho ya muchísima gente, ¿no? Pero en la novela decidí que era más interesante que cada fragmento empezara sin que nadie supiera quién está hablando, para que continuara y después fuera descubriendo quién hablaba, o en el caso de... es una novela muy coloquial, ¿no? Pues en el caso de que la primera frase, ya esa coletilla coloquial o tal, ya te situara en el personaje, ¿no? Y después, un alivio que sentí con Manolita Shen fue que fuera de Arcos, porque ahora estoy escribiendo algo diferente, ambientado en otro lugar, y la naturalidad con Manolita Shen, yo la taberna la conozco, yo he entrado mucho en la taberna, ¿sabes? Yo sé quién ha tenido después la taberna, después de María la Viuda, la tuvo Manolita Shen, sé que hermano lo tuvo después y sé que sobrino la ha tenido después. Donde ella se ha criado lo conozco a la perfección. Tengo un amigo historiador de Arcos, Antonio Ortega, que me ayudó también porque ella decía cosas como, a mí el alcalde de Arcos, ¿no? Laureano Barrera, y no coincidían los años, en fin, que ahí también me documenté un poquillo, pero lo tenía, era muy accesible, ¿no? Y ese arco, yo sé cómo ha sido el arco, sé que la familia de los Barrera eran falangistas, que gobernaron muchos años con el yugo. Sé, cuando Manolita dice iba por el cerro de la Barriada de la Paz, que yo conozco ese cerro, ¿no? Yo sé, puedo hasta intuir en qué pista las tiraron, ¿no? O amigos de Arco que yo les digo, esto sería verdad, mira, si no es verdad, pero esto era así, así, tenía mucha información y muy accesible y muy vivaz en mi imaginación, ¿no? Por ejemplo, el Camborio que hemos hablado antes, yo el Camborio he visto fotos muy divertidas además, pero del exterior, pero yo sé dónde estaba el Camborio, yo sé que es ahora, el Camborio es ahora un sitio donde hay un Belén viviente perenne, pero sé en qué callejón está, entonces lo podía situar todo. A mí me ha aliviado mucho, ahora estoy tardando mucho en escribir una página, por ejemplo con los nuevos, ¿no? Y hablando con mi editor el martes me decía, pero tú tienes ligereza escribiendo, y digo, la novela de Manolita Shen, porque esos personajes hablan como yo hablo, ¿sabes? Y iba de corrido, la hermana, el hermano y ella hablan mi lenguaje. Entonces, para mí fue un alivio, la verdad, fue un alivio. En eso que dices tenías mucha razón. Cuando mencionaba antes lo de que decidiste que los fragmentos que configuraban la novela no tenían una pista, porque es una novela policial por la trama, pero también porque el lector tiene que ser una especie de detective claro, que va descifrando, bueno, quién está hablando, y eso es muy interesante, no te lo he notado. Claro, tú recorres la vida de Manolita Shen, yo decía lo de la parte de Arcos, porque a mí me impresionó mucho el retrato que hace de Manolita de pequeña, con su familia, ¿no? La crueldad de sus hermanos, ¿no? Que en realidad es que le va a hacer que huya de Arcos, ¿no? El maltrato que recibe por parte de las autoridades de Arcos. Cuando decide irse, bueno, cuando lo llaman a hacer el servicio militar, esa parte es muy graciosa, ¿no? ¿Podrías contarnos un poquito? Pues eso no, eso yo sé que... ¿En qué año fue ella, la Mini? Lo verídico es que ella fue a la Mini en el 60, ya no recuerdo la fecha. Que primero tuvo que ir a Córdoba para la instrucción y después la enviaron aquí a Jerez, que al principio lo pasó mal, y que ella es pícara y sabía buscarse en la vida para que fuera más fácil, y la destinaron a cocina, porque
porque se dieron cuenta que cocinaba y limpiaba muy bien, ¿no? Y ya, esa es la información que yo tenía, Claro. pero además es ficción Claro. pura, ¿no? Claro, porque el martes fui a Zaragoza y estuve en un taller de lectura que habían leído el libro. Pero no voy a decir cómo termina ese fragmento, pero termina de una manera muy divertida y muy inverosímil, ¿no? Y me dijeron, pero es que esto será verdad. Y digo, eso es muy difícil que sea verdad, ¿no? Pero sí que es cierto que ya fuera Mili, ella cuenta, es que esa parte la hice divertida porque yo me divertí mucho escuchándola. Y en las entrevistas la parte que más me divierte. Ella dice que ahí ella estaba ninfómana total. que ahí ya tenía 18 años y que ella ya estaba ninfómana total. Y claro que cuando la metieron en un cuartel, como ella le dice, con tanto rabo colgando, ¿verdad? Ella habla así. Claro, a mí se me iban los ojos, Y un gallego me dio una paliza para matarme allí. Eso es lo que me contaba ella, ¿no? Dice, pero después, dice, mariquita y en todos lados, ¿verdad? Yo sabía que allí me hartaba ya. Y yo me reía mucho con ella cuando me conté, y yo esa parte la tenía que hacer divertida, ¿no? Y después, y cómo ella, porque tú has dicho, no es el retrato, no es una arqueografía, ¿no? Para Raúl sí lo es, yo no le quise... No. Porque Raúl dice, y esto es un poco cierto, Raúl es mi editor, que ella se pone como una santa, ¿no? Que salva a los más necesitados, ¿no? Y en cierta medida es así, ¿no? Y por ejemplo, a mí cuando me hablaba de que había cogido bajo su ala, ella siempre tiene a alguien bajo su ala, ¿no? Que dice que era un medio tonto del pueblo, a mí como lo decía, pues me divertía mucho, ¿no? Y la Miki, aunque al principio fue muy dura, que ella quería abandonarla, pero cuando volvió a Arco fue más duro todavía, ¿no? Volvió a una realidad muy cruda porque, claro, la madre no aceptaba que su Manuel fuera Manuela, ¿no? Y el hermano, por cuestiones de época, ¿no? Ella fue huérfana de padre, ella no conoció a su padre. Entonces su hermano mayor fue el que ejerció, ¿no? Como de figura paternal, ¿no? Y fue a lo mejor más duro de lo que su padre hubiera sido, cosas del honor, de las habladurías, la homosexualidad era algo ilegal, ¿no? Era similar en la ley de vagos y maleantes, era similar a ser proxeneta, por ejemplo, ¿no? Entonces yo creo que la madre, por temor a que le encarcelaran tanto a la hija y le pegaran las palizas que le pegaran, no quería, la escondía y tal, y el hermano porque era un macho de la época, ¿no? Entonces ella volvió a eso, pero ya no siendo niña, ya pudiendo tomar casi sus propias decisiones, ¿no? Entonces de lo que cuenta ella, de estar en la mili haciéndole las torrijas a los soldados, limpiando tranquila, creo yo, ¿no? A volver a la extrema violencia, al cuchicheo, al murmullo, ¿no? Por ahí va el hijo de María la Viuda, el maricón, el tal y tal, pues le crea un nuevo vacío que quiere abandonar, ¿no? Y además está muy bien porque, claro, antes nos has contado su experiencia en el campo de concentración, que es un episodio también muy duro, luego viene el servicio militar, y ya cuando ella se va de Arco, pues nos hace ese recorrido por lo que sería la España del tardofranquismo y cómo se enfrenta una persona como ella a esa transformación personal, ¿no? Y nos habla de ella en Villanueva la Geltrú, nos habla de ella en Barcelona, y aparecen personajes impresionantes como los retrata como Violeta la Burra.
que es un personaje increíble. Yo quería leer un fragmentito, si te parece bien, ¿no? En boca de Violeta la Burra, que ya si tú quieres después nos explica un poco quién era. ¿En boca de Violeta la Burra? No, en boca de Violeta, no. Por el día la Violeta vendía tabaco. Sí, eso es la bicicleta, no, sí, la bicicleta creo yo. La bicicleta habla de Violeta, ¿no? Sí. Eso, la bicicleta. Dice, habla de Violeta la Burra. Dice, por las noches se transformaba, sacaba a pasear su porte a los Sara Montiel, con la cabeza llena de floripondios, y se tomaba el camino de su casa al Barcelona de noche, un local, ¿no? Que tú retratas como un paseo triunfal. Repartía besos como si fuera un emperador después de una conquista, aunque esos que saludaban a la Violeta eran maricones y enganchados con la voz aguardentosa. Era de origen muy humilde. Es algo que nos ha unido a las que hoy se conocen por transexuales. La pobreza, la necesidad, la penuria, porque en una época donde el transformismo era un delito, las personas con dinero tenían la ventaja de poder comprar la intimidad, mientras que nosotras no teníamos ni donde caernos muertas. Nos habían exiliado de nuestros hogares y dejábamos nuestros cuerpos transvertidos precariamente a la vista de todos. Para nosotras, un maricón pobre era un maricón, mientras que un maricón rico era tan solo un rico. Es que el libro es impresionante, ¿no? Y además, como digo, es un libro que no, sin que él haya querido hacerlo, pero claro, esto entra dentro de todo lo que significa la memoria, la recuperación de la memoria histórica, no solamente las víctimas del franquismo en el sentido ideológico, ¿no? Que también, sino también en el propio cuerpo, ¿no? Cuerpos maltratados, cuerpos tirados a la cuneta en el sentido normativo. Y esta novela yo creo que hace una labor, sin querer hacerlo, porque no creo que tuviera esa intención pedagógica, pero a la postre nos pone delante de los ojos una realidad que para mí, por ejemplo, no es una realidad que yo conociera, ¿no? Y lo hace de una manera muy cercana. Violeta la Burra... Violeta la Burra es un personaje que sí, que es real, ¿no? Pero yo no sé si Manolita la conoció o no. Yo en mi teoría digo que sí. Pero bueno, en la novela Violeta la Burra ejerce de madre de Manolita, ¿no? Porque cuando llega Manolita a Barcelona está sola y la coge Violeta la Burra. ¿Por qué Violeta la Burra? Porque investigando sobre el barrio chino me aparece Violeta la Burra, es andaluza, es devota, tiene también una expresión, la descubrí también gracias a Francisco Umbral, que en uno de sus spleen de Madrid, que tiene uno dedicado a Violeta la Burra, ¿no? La forma de hablar de Violeta la Burra estaba muy en sincronía con Manolita y era una especie de homenaje también a esa figura que no habla en la novela, pero que emerge por sí sola, ¿no? Pero yo estoy, porque por ejemplo la bicicleta, la revoleada, esos nombres me los dio Manolita, ¿no? Que eran sus amigas en Barcelona. Y ella me hablaba y yo le dije una vez, ¿tú conociste a Violeta la Burra, Manolita? Me dice, no, yo Violeta la Burra no, yo conocía a Encarna la Burra o algo así, pero que también era sevillana, que también, y digo, no sé, ahí es una duda que ella tiene empecinada que no era Violeta. Pero a mí yo quería rescatar a Violeta la Burra porque era un personaje que lo veía en sintonía, ¿no? Y en realidad cuando tú escribes una novela, tú sabes el inicio, sabes un poco el final, pero como se dice, ¿no? Los personajes hay que relacionarlos y meterlos en problemas y tal, porque si no la novela dura 20 páginas, ¿no? Y estas situaciones surgen de ahí, ¿no? Surgen de conforme vas escribiendo, digo, bueno, pues Manolita se fue de Villanueva y la Geltrú a Barcelona, pero vale, llega a Barcelona, yo necesito situarla rápido en el barrio chino, porque si no se me van a ir las páginas, pues venga, ya en el barrio chino, venga, rápido, y ahí se va creando el diálogo, ¿no? Pero muchas veces son trucos de escritor para agilizar la trama. Pero bueno, en el oficio de escritor está el que el resultado sea convincente, ¿no? Mira, yo en esa parte, Abraham, me enganché, digamos, y tardé mucho
pero no porque por la novela, sino porque cada personaje me llevaba a una investigación del personaje, porque yo quería saber más de cada una de ellas. Es que son unas figuras maravillosas, y hay fotografías, hay de las actuaciones, Sí. y cada una yo tenía que saber y cuál era su vida y por dónde fue, y la verdad que me ha descubierto... De hecho, Violeta la Burra, el otro día una amiga mía, hicieron una exposición, no recuerdo el nombre ni de qué trataba exactamente, pero una parte que me hizo mucha ilusión estaba dedicada a Violeta la Burra. Era como una exposición a la disidencia sexual, y en el Reina Sofía. Entonces dije yo, che, pues qué guay, qué guay. Te abre un mundo que, lo que tú decías antes, que a lo mejor no conocemos, lo sabemos de pasada, que pasó, que sucedió tal cual, pero las figuras de cada una de ellas, de los cambios de nombre, todo muy interesante, y te lleva a una investigación propia partiendo de la novela. Entonces tardé mucho en esa parte porque es que quería saber más. Tenía ella más nombre, me decía, ¿y por qué no me has puesto Juan de Ronda en la novela? Y digo, Manolita, porque si no es muy repetitivo. Y la gente va a dejar de leerlo, y yo con dos nombres, y ya el tercero, Manolita, yo creo que está... Bueno, Paco España, pero no quería dejar de terminar de hablar de la novela sin hablar de hitos que Manolita Chen protagoniza. Por ejemplo, el primer cambio de DNI. La primera trans que adopta niños, ¿no? Eso, no sé, eso me pareció muy interesante. Claro, eso es lo primero que me llama a mí la atención cuando veo el documental, ¿no? Es como, wow, Manolita Chen ha hecho eso, es que de verdad, yo cuando veo el documental, pues yo he cogido alguna borrachera en la taberna de lo que era la taberna de María la Viuda, ¿no? Que en ese momento se llamaba de Alfonsito de la Viuda. No sé, yo no me imaginaba, ¿no? Yo pensaba a Manolita como un personaje, pero con las connotaciones negativas de un personaje, ¿sabes? De hecho, esto es algo que yo cuento como para pedirme perdón a mí mismo. Yo he escrito mucho carnaval, y nosotros hacíamos una copla que se llamaba Adivínalo, ¿no? Y hablábamos sin mencionar el nombre de un personaje famoso de Arcos, para que la gente, pues mientras íbamos cantando, adivinara quién era. Yo hice uno de Manolita Chen. Horroroso, con todo horroroso. Y ahí no era tan chico, ¿no? Pero que muchas veces nos dejamos llevar por el pensamiento, y en carnaval más. Bien, la Petróleo es un personaje importante en la novela. Y la Petróleo, yo sé que tuvo amistad con Manolita Chen, pero yo la Petróleo, el personaje que hay ahí es de ficción. Yo le puse Petróleo porque quería rendirle un homenaje. ¿Cuántas bromas se ha hecho sobre la Petróleo por su condición, ¿no? Y yo me he reído mucho con algunas bromas que se han hecho sobre la Petróleo, pero investigando sobre la novela descubrí también una mujer única. Y yo he cometido eso, yo lo he cometido. ¿Y yo por qué estaba diciendo esto? Porque te he dicho que una cosa que descubro que es la lo del DNI, claro, entonces yo cuando veo, y ahí tengo mucha más conciencia social y tal, cuando veo el documental digo, Dios, Manolita, yo necesitaba saber de Manolita. Y me ratificó mucho la grandeza. Yo organizaba un festival poético en Arcos e invité a Ángelo Néstores. Manolita tiene mucha vinculación con pasajes. Ángelo Néstores vive en Málaga, y Manolita tiene mucha vinculación en su fundación con el pasaje Begoña, que está en Torremolinos. Y Ángelo vio el nombre de Manolita Chen en una calle de Arcos y me dijo, Manolita Chen, te has hecho una foto con el nombre, y ahí tenía la novela. Y digo, voy a sacarle algo, a ver si es tan trascendental. Y le digo, ¿sabes si la conoces, Ángel? Y dice, hombre, la mejor. Y digo, pues estoy pensando, fue la primera, sí. Y ya dije, es que me impresionó, claro, la proeza que ella consiguió, ¿no? Por ejemplo, Carla Antonelli, cuando yo la entrevisté, me dijo que Manolita Chen había
había sido su primer referente, porque claro, ella es más joven y Manolita Sen, cuando adoptó a María, pues salió en muchas televisiones, ¿no? Y en los años 90, con Antena 3, Telecinco, que era más sensacionalista, pues más todavía, ¿no? Pero claro, Carla Antonelli, pues era la primera visión, la primera exposición pública de lucha, de que a alguien no se escondiera y sacara su propia identidad, no solo que la sacara, sino que la llevara con orgullo y animara a sus sucesoras a que no se cortaran, a que si ellas eran mujeres. Entonces Carla Antonelli le tiene un respeto enorme a Manolita Sen y yo eso no me lo imaginaba. Claro, porque tú no es que engrandezcas al personaje, pero lo sacas de la sombra o del estereotipo en que... La grandeza que tiene el personaje en la novela, que a lo mejor sí se engrandece mucho, pero es porque a mí me gustan mucho las novelas polifónicas en las que, o hay 3 novelas polifónicas que a mí me han gustado mucho, ¿no? En la que la primera fue Los Detectives Salvajes de Bolaño, en la que 2 seres miserables o 2 seres al margen totalmente desconocidos, toman una importancia en la novela. ¿Por qué? Porque, claro, los personajes que hablan de ellos cuentan situaciones que para ellos cuentan una situación solo, pero para ellos fueron únicas. Y lo único es relevante, ¿vale? Y eso ocurre en la novela, ¿no? La monja que le entrega a Manolita es como... Es que después yo he visto lo que ha sido más... Es ficción, ¿no? Pero yo necesitaba poner a la monja porque es único que, digo, alguien le tuvo que dar a la niña. Y eso es único, ¿no? Entonces la adopción, claro, estamos hablando de la adopción. Los personajes le hablan a alguien, ¿no? ¿A quiénes son? A mí me da igual, porque es el lector, en realidad, ¿no? Y le hablan y es como, lector, tú que me estás pidiendo información sobre Manolita, ¿no? Pues cuando yo le entregué a la niña ocurrió esto, y eso es único. Entonces me gusta, cuando se habla de la vida de alguien, no me gusta lo unidireccional, porque no, me interesa más la visión más global, ¿no? Y ahí es donde radica la grandeza y sacar de la disidencia y de lo olvidado, ¿no? a un personaje. Bueno, yo no sé qué hora es, son las 9 de la mañana. Quedamos poco tiempo para el patio, algo vamos a decir del patio, ¿no? Damos por concluido... Déjame el libro. Es que la novela, mira, ¿sabéis? No, el de patio. Ah, de patio. ¿Sabéis? Hace 2 semanas estuve en Madrid y nos cortó la chica de Mari Red la librería a la 1:30. Dijo, tengo que cerrar. Porque da para Manolita, para mucha conversación. Y bueno, para contaros un poco, porque como patio salía en el cartel, mire, yo, este libro es de los más importantes que yo he publicado. Lo que pasa es que he sufrido una muy buena noticia con él y una muy mala a la vez. La muy buena es que me lo han premiado a la vez que la pared de enfrente, azares editoriales y azares de los premios. Esa es la buenísima, ¿no? Y que es un premio, bueno, que publica Hitorión, un premio muy consagrado en España y tal. La mala es que ha nacido junto a una novela, ¿no? Yo creía que lo iban a publicar más tarde y lo han publicado muy reciente al premio. Entonces soy uno y no puedo ir a presentarlo, y la poesía, si tú no vas con ella a cuestas, pues nadie le hace caso, ¿no? No está en librerías, nadie le hace caso. Pero un libro muy importante para mí, quizás el libro de poesía más importante para mí. Yo sé que Toda la violencia es el que más se ha leído, por mucha diferencia y tal, pero yo a Patio le tengo especial cariño, porque parte de una historia familiar, ¿no? Yo crecí, se titula Patio porque yo crecí en un patio, típica
aquí, ¿no? Vecinal, con un patio en el centro y casas alrededor, y era la casa de mi familia, ¿no? Y debajo vivía, pues probablemente la persona que yo más haya querido en el mundo, que era mi abuela, ¿no? Y guardaba una historia muy cruda detrás, porque era que a mi abuela se le ahogó un hijo de una forma muy catastrófica, ¿no? Su primer hijo se le ahogó en un río cuando ya tenía 4 o 5 años, y su marido, mi abuelo, que yo nunca conocí, pues murió muy pronto, ¿no? Entonces, a mí la muerte, poéticamente, es el tema que más me interesa. Yo soy muy lector de Quevedo. Yo me enamoré de la poesía gracias a Quevedo, y Quevedo es sepulcral, ¿no? en una fase de su poesía. Entonces, yo quería escribir un libro a la muerte, y quería escribir un libro que entrara dentro de la tradición de 3 grandes libros que a mí me han fascinado poéticamente, que son La Casa Encendida de Luis Rosales, La Casa Grande de Rosario Coroni y Canal de Javier Fernández. Y yo veía que yo podía aportar como una rama más a esa tradición en la que una casa o sí, una arquitectura es el núcleo central, ¿no? Y de eso trata Patio. En realidad, yo creo que mejor leo 2 o 3 poemas y concluimos. Que es tarde. Bueno, y añado que es un libro con una arquitectura muy pensada poéticamente. Sí, claro. Sí, pero eso va... No, pero eso va ya en la fábrica porque él hace una... Pero es verdad, que se nota. Es un escritor Patio empecé a escribir formalmente muy estructurado. Patio en realidad lo escribí justo después de los días perros. Lo que pasa es que no valía para nada, pero no me gustaba y a Javier no le gustaba y tal, y he ido componiendo durante 6, 7 años hasta que quedó el libro que a mí me gustaba, ¿no? Esto no lo tenía preparado, ¿eh? Entonces, voy a leer uno durillo, ¿vale? Y como es tarde, pues voy a terminar con alguno más suave, ¿no? Es que los duros... Vale. Pero los duros son magníficos. Ay, ¿cuál leo? Bueno, no te creas, creo que no. Vale. Tacto. Empecé dormitando en tus rodillas, aunque de aquello apenas conservo algún recuerdo. Luego, tendido sobre el suelo, como un soldado raso en su trinchera, seguía con mi dedo los ríos y afluentes que eran en mi delirio de niño tus varices. Más tarde fue tu hombro, donde la juventud tranquila de las tardes descansé las heridas del cansancio. Tu mejilla en mis labios en el eterno rito del saludo, mis brazos en tu espalda cuando las despedidas. Y aquel día, después de tanto tiempo sin reunirnos, porque en otro momento, porque los hospitales en que tu mano abierta me alargó un inocente billete de 10 euros, derramando en un guiño toda la intimidad de la ternura, fue la última vez que nos tocamos. Uno de arquitectura, El Pozo. Esto tiene mucha historia, ¿no? En mi casa había un pozo y por las noches pues había poca luz y el pozo solo la boca del pozo lo cubría un barreño, ¿no? Y nosotros, bueno, ya han tenido un barreño en realidad. Pues, éramos 3 niños, mi hermano y yo, asomados al pozo todo el tiempo. Y mi madre me decía, pues claro, imagínate, pues
nosotros siempre fabulábamos mucho con la muerte de mi abuelo, con el fantasma de mi abuelo por la casa, ¿no? No lo habíamos conocido, un abuelo que no se ha conocido. Y nos decía, pues, como si miréis otra vez, va a salir la mano de tu abuelo y os partirá para abajo. Y ya nos íbamos corriendo para arriba. Y escribí este poema, ¿no? Era un juego. Asomábamos las caras en el pozo, tan húmedo y oscuro como cuencas vacías. Nunca tuvimos miedo a mirar lo profundo, hasta que nuestra madre se inventó una leyenda, porque las madres temen los cuerpos de los hijos en el borde. En el fondo del pozo vive el espíritu de vuestro abuelo. Después de aquella historia, del ciego fondo nos imaginábamos que emergían sus dedos macilentos, huesudos, nos buscaban los dedos, y asustados de tumbas, subíamos veloces hasta el salón de casa, en busca de los brazos de mamá. Esos niños que fuimos ya no viven por las lindes de un pozo que atraviesa la noche, pero a veces tantean los filos de una angustia, escudriñan debajo del dolor o sumergen las frentes en el negro agujero del estómago que usurpa la existencia a la vida. Porque una vez cruzado el tamiz de la infancia, todos los cuerpos guardan un hueco al que asomarse. Y me despido con uno llenito de luz. Me despido, vale. Voy a leer dos, pero son breves. En la última parte se llama Será la luz, porque digo, deja al lector tranquilo un poco. No, porque los libros se escriben, este maestre durante muchos años y pasas por muy diversas etapas, ¿no? Y esta última la escribí y la corregí con más luz en mi ojo. El niño y el perro. Estamos paseando por el parque y poso la mirada en la familia que descansa en un banco. El padre sujeta entre sus piernas a su hijo y la madre detiene sus quehaceres para observarlo jugar con un perrito blanco mientras agarra un juguete pequeño en su mano derecha. Es la mirada cándida del crío, su afán de ofrecimiento, su fe sin imposturas, lo que provoca el juego, la atención tenaz de la mascota. Como ese niño mira la blancura del perro, he querido enfrentar los ojos de la vida, mirándolos con la misma dulzura e inocencia de quien no sabe cuánto ama. Requisito luminoso. Toda la muerte está en la literatura. Lo aprendí de Quevedo, lo confieso, y otros tantos poetas que dejaron su impronta de temor por habitar el lado más siniestro de la vida, su lenguaje rotundo y seco como un golpe de ataúd. Aunque hay otros poetas, lo aprendí con los años, lo confieso, que hallaron en la luz una vereda con la que apaciguar la pausada agonía de lo eterno. Es la luz, único Dios visible, dijo Pedro Sevilla, y no debe haber muerte que impida arrodillarse ante el altar de lo resplandeciente, que reprima un resquicio luminoso al que rezarle. Muchas gracias. Es la primera vez que leo poema del libro. Muchas gracias. Ha merecido la pena esperarte. que hayan pasado meses hasta que has podido ir, así que te lo agradecemos y te emplazamos. Lo próximo también lo queremos aquí. Sí, tú eres nuestro sabes amigo. que yo de la primera vez que me ocurrió con Polvo y Tierra, que me fui a Madrid a trabajar y tuve que cancelar, Claro. y después han venido otros dos libros. Queremos que siempre venga, que siempre venga. Sí, esto es parada obligatoria. Esto es casa. Parada obligatoria, claro. Esto es casa. Pues nada, muchísimas gracias, Nieves, que es esta estupenda. Yo creo que la vamos a contratar ya para siempre. Ya la segunda vez y lo he hecho las dos veces estupendo. Y nada, muchas gracias por el viaje, por venir. A vosotros por la presencia. Hasta después de Semana Santa ya no tenemos actividades, así que vamos a tomar una copita para brindar por todo esto y desde aquí
pequeñita, sí, sí, te pones aquí, te doy tu copita si quieres, ¿vale? Muchísimas gracias a todos y a todas. Ah, por cierto, la copa la pone el tabaco del pasaje, que hay que dar las gracias siempre.